Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El mundo físico y el mundo de la fe. El mundo de la fe es un mundo que escapa a nuestra comprensión y predicción. Sin embargo, absolutamente existe. En el ámbito de la física se suele hablar de dos mundos. Por un lado, el mundo donde vivimos los seres humanos y por otro, el mundo de las partículas elementales. Lo que percibimos como un segundo puede representar un tiempo inmensamente largo en el universo de las partículas. Esta diferencia nos recuerda el contraste entre la tierra donde habitamos y el eterno reino de los cielos que Dios nos ha revelado. Si pensamos en el mundo de la fe donde Dios mora, nos guía en la obra del Evangelio y nos ayuda. ¿Acaso este mundo espiritual puede coincidir con el mundo físico en el que vivimos? No, son completamente distintos. Por ello, espero que hoy puedan dejar atrás la perspectiva aprendida y condicionada en el mundo tridimensional de lo material y abrir los ojos de la fe para que Dios pueda conducirnos por su camino. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? ¿Qué creó en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, ¿a quién se le atribuye la creación de la tierra? Está escrito que Dios hizo los cielos y la tierra. Hermanos, ¿pueden imaginar cuánto pesa la tierra? Podemos conocer nuestro peso subiendo a una báscula. ¿Pero pueden imaginar el peso de la Tierra? Tuve curiosidad y lo busqué, y se dice que pesa 5,97 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Una magnitud que se escapa de nuestros números cotidianos. Aún así, Dios la suspendió en la nada, sin esfuerzo, en un instante. Hermanos, no estamos hablando de levantar un globo. Desde entonces, en estos 4.500 millones de años, no ha hecho falta combustible alguno para mantenerla girando. Dios la diseñó para orbitar el Sol con una precisión asombrosa. Sin la Luna, incluso el movimiento del agua se vería afectado. Las mareas, al subir y bajar, oxigenan los mares, ¿no es así? Lo que Dios ha hecho es algo que debemos preguntar cuando vayamos al cielo. ¿Cómo puede ser tan majestuoso? Dios, ¿cómo existe usted en un mundo que trasciende toda nuestra imaginación? ¿No nos haríamos estas preguntas? Sin embargo, para salvarnos, vino a esta tierra, vestido en la carne humana, sin mostrar su gloria divina. Comió, bebió y descansó como nosotros. Como dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Ocultó toda su omnipotencia y vino a esta tierra para enseñarnos a nosotros, a sus queridos hijos celestiales. Todo irá bien, no os preocupéis, no tengáis miedo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aunque Dios reitera estas palabras una y otra vez, ¿por qué no logran arraigarse en nuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falta? Es porque nos falta fe. ¿Qué clase de fe necesitamos? Como no hemos experimentado el mundo en el que Dios habita, limitamos nuestra visión al mundo físico que nos rodea. Por eso, aunque Dios trata de revelarnos su mundo espiritual, no logramos conectarlo con el corazón. Incluso la ciencia nos muestra que un segundo humano difiere radicalmente del tiempo en el universo de partículas.
Así también existe el reino de Dios en el mundo de la fe y el mundo humano en que habitamos. Hermanos, ¿no habrá entre ellos una gran diferencia? ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios sobre este asunto? A través de la Biblia debemos entender con claridad que Dios gobierna un mundo que va más allá de nuestra imaginación, un mundo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Cuando se menciona el milagro del Mar Rojo, muchos piensan enseguida en Moisés. ¿Es también su primera idea? Aunque una fuerza mayor que Moisés estaba obrando, un poder invisible a los ojos humanos, el pueblo lo atribuyó a la figura de Moisés. Recordamos que Moisés extendió su vara, pero olvidamos que fue el poder de Dios el que transformó el mar en tierra seca. De igual manera, nos hemos acostumbrado a vivir atrapados en el mundo físico. Esto se debe a que, desde niños, hemos aprendido y experimentado todo dentro de los límites de esta tierra. Pero fue Dios quien abrió el Mar Rojo, derrumbó los muros de Jericó tras 7 vueltas y un grito, y quien venció al ejército madianita de 135.000 hombres, con apenas 300 guerreros junto a Gedeón. Todos estos eventos pueden parecer meras coincidencias que ocurrieron por casualidad. Sin embargo, aunque el mundo de la fe existe claramente, muchos tienden a considerarlo una historia antigua o incluso una leyenda porque está escrito en la Biblia. Pero si reconocemos verdaderamente la existencia del mundo espiritual, podemos afirmar con convicción que aquellos milagros no ocurrieron por casualidad. Más aún, entendemos que estos actos poderosos no solo sucedieron hace 3.500 años, sino que también ocurren hoy, en nuestro tiempo. Por lo tanto, podemos entender que la fe es la que pone en marcha todos estos acontecimientos. Sin fe, nunca seremos testigos de tales obras hasta el día en que entremos en el cielo. Ya que el mundo de la fe hace posible todas estas cosas. No olviden nunca que la fe es el puente que une lo visible con lo invisible, lo tangible con el mundo donde opera Dios. Así que, si en algún momento sienten la necesidad de vivir un milagro, el primer paso es activar su fe. Cuando se dispara un arma, salen balas. Si mantenemos el arma quieta, no se disparará nada, aunque la sostengamos durante 100 años. De la misma manera es necesario accionar el gatillo de nuestra fe. Si no lo hacemos, acabamos pensando que las cosas que hizo Dios en la Biblia fueron para aquella época, no algo que esperemos ver hoy. Pero esto no es verdad. Hay un mecanismo que actúa como catalizador, conectando el mundo físico y el mundo de la fe. Este mecanismo es la fe. Cuando no tenemos una fe firme y nos centramos únicamente en el mundo físico, corremos el riesgo de olvidar la historia de la división del Mar Rojo y de la caída de los muros de Jericó. Aunque escuchamos estas historias en los sermones, muchos las consideran meros cuentos del pasado, preguntándose, ¿podría ocurrirnos algo así hoy? ¿Por qué Dios habría escrito en la Biblia cosas que no se cumplirían? El mismo Dios que dividió el Mar Rojo también existe en esta época, ¿verdad? Sí, existe. Entonces, ¿por qué no ocurren tales milagros hoy en día? Porque no estamos apretando el gatillo que conecta el mundo físico y el mundo de la fe. Es porque nos hemos acostumbrado a las limitaciones de tiempo y espacio de este mundo y vivimos sin tener presente la existencia de otros reinos. Así como el Mar Rojo se dividió en un instante,
Aquello que parece requerir años o décadas para nosotros puede suceder en un abrir y cerrar de ojos, cuando llegue el momento señalado por la voluntad de Dios. Confirmemos esto juntos. Génesis capítulo 1. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Es la tierra en la que vive la humanidad. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo creó Dios la tierra que no existía? La creó en un instante, en muy poco tiempo. Hermanos, vivimos hoy en la Tierra, donde conviven 8.000 millones de personas al mismo tiempo. El peso total del planeta es simplemente incomprensible. Supongamos que cada uno de estos 8.000 millones de seres humanos pesa, de media, unos 100 kilos. Y añadamos el peso de incontables especies animales junto con el volumen inmenso de agua que cubre la Tierra. El resultado sería una cifra astronómica. Y sin embargo, ¿no es sorprendente cómo funciona nuestro planeta? Nunca se descompone ni una sola vez. Desde hace 4.500 millones de años, completa su órbita alrededor del Sol, año tras año. Alguien lo diseñó así. ¡Y qué diseño tan perfecto! A menudo damos por sentadas estas maravillas que suceden a diario a nuestro alrededor. Pero a partir de hoy, no lo tenemos como algo ordinario, sino que observemos con atención qué clase de Dios es nuestro Dios. ¿No les llena el corazón de alegría el saber que somos hijos del Dios Todopoderoso? Es realmente asombroso, ¿no es así? Así que esforcémonos siempre por recordar la magnífica posición que nos ha sido concedida. Somos hijos e hijas de Dios. La gente se refiere a todo lo que Dios hace como un milagro. Pero desde la perspectiva del Espíritu Santo, lo que Dios hace es bastante simple. Pasemos al libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Dios ya había preparado todo lo necesario para alcanzar la victoria en Jericó. Desde la perspectiva humana, solemos pensar que para lograr un resultado deseado es imprescindible librar una batalla física, entrar en conflicto, hacer algo visible. Pero Dios estableció una fórmula y una ecuación espiritual para la victoria, una manera de vencer sin necesidad de preparar recursos humanos o estrategias militares. Lo que se hizo en el mundo de la fe actuó como catalizador que dio lugar a los fenómenos visibles en el mundo físico. Todo lo que Dios ha prometido puede cumplirse a través del mecanismo llamado fe. Sin embargo, en muchas ocasiones vemos que los resultados esperados no se alcanzan rápidamente, y esto ocurre porque dudamos o nuestra fe es débil. Por eso, cuando Dios dice, así será cumplido, debemos recibirlo como algo absolutamente cierto y actuar con fe. A quienes tienen fe, todo les resulta posible,
Pero para quienes carecen de ella, cada paso parece una montaña infranqueable. Lo mismo ocurre con la evangelización mundial. No es imposible ni difícil. Como hijos de Dios Todopoderoso, que reina sobre todo el universo, ¿qué debemos hacer con nuestros ojos espirituales? Debemos abrirlos un poco más. La tierra es como una gota de agua en un cubo, como polvo en una balanza, pero al tener una visión limitada, la vemos demasiado grande y nos sentimos abrumados por las tareas que se nos han encomendado. ¿No seguimos pensando así? Por favor, echemos un vistazo a la palabra de Dios. Cuando dijo, sea el agua, hubo agua. Y cuando dijo, sea la luz, hubo luz. ¿Acaso alguna parte del mundo ha desobedecido el mandato de Dios? Tal como está escrito en Josué capítulo 6, la fortaleza de Jericó, considerada inexpugnable, cayó sin resistencia ante el pueblo de Israel. No hubo enfrentamientos. Simplemente marcharon alrededor de la ciudad una vez al día. Ninguno de nosotros ha vivido algo así físicamente. Con solo rodear una ciudad, ésta se derrumbe. Si bastara con marchar para conquistar una fortaleza, ¿qué ejército se molestaría en levantar espadas, disparar flechas o desplegar armamento? Lo que sucedió aquel día no siguió ninguna ley física. Ocurrió según la ley de la fe. Sin estímulo de la fe, eventos así jamás pueden manifestarse. Por lo tanto, que este año sea uno en el que todos busquemos de corazón la gracia de Dios Padre y Dios Madre con una fe inquebrantable. Veamos Mateo, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?» Primero les preguntó sobre su fe. «¿Creéis que puedo hacer esto?» A los ciegos de nacimiento se les abrieron los ojos. Incluso los médicos más hábiles de aquella época no podrían lograrlo. Era algo simplemente imposible hace 2000 años. Sin embargo, Jesús dijo a los dos ciegos que lo seguían, «¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que tengo poder para restauraros la vista?» Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «¿Conforme a qué?» «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Dijo esto para activar el mecanismo de encendido de la fe que estaba dentro de ellos. Afortunadamente, los dos ciegos tenían mucha fe. «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Versículo 30. ¿Y qué les ocurrió a sus ojos? Los ojos de ellos fueron abiertos. Si su fe hubiera sido solo del 10 o del 15%, tal vez sus ojos apenas se habrían abierto, si es que lo hubieran hecho. Sin embargo, su fe era muy completa. Como creían firmemente en Cristo, está escrito, y los ojos de ellos fueron abiertos. En el mundo físico, tales cosas no pueden suceder. Es imposible. Si este fuera siempre el caso, todas las ópticas tendrían que cerrar. Los hospitales se arruinarían. En el reino de Dios es muy fácil, pero en el reino de los humanos todo se nos presenta como difícil. ¿No es por eso que la tierra es la ciudad de refugio espiritual? Es donde viven los pecadores espirituales. Ahora vivimos confinados dentro de los límites del espacio y del tiempo, aunque parezca que somos libres. Entonces, aquí está escrito, «Conforme a vuestra fe os sea hecho».
y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. La historia de la división del Mar Rojo, la historia de Gedeón, la caída de Jericó o la curación de los 2 ciegos. Tendemos a agrupar estos eventos y los llamamos milagros. Son hechos considerados imposibles según las leyes físicas humanas. Pero como nos enseña Mateo, capítulo 9, hay un mecanismo que puede activar este poder, conforme a vuestra fe. ¿Cuál fue el resultado al hacerlo? Nadie debería pensar: prediqué a 10 personas, pero ninguna me escuchó. ¿Acaso las obras del Evangelio se realizaron por habilidad humana? No debemos depositar nuestra confianza en las leyes físicas que hemos presenciado, sino ¿en dónde debe estar nuestra fe? En las leyes del reino de Dios. ¿Ha dicho Dios alguna vez que algo es demasiado difícil para Él? Nunca jamás ha dicho eso. Vayamos al libro de Génesis capítulo 18. Continuemos echando un vistazo a Génesis capítulo 18, versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: ¿después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Sara pensó por un momento: ¿cómo puedo tener el placer de tener un hijo? Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? En el mundo físico, según los principios que hemos aprendido y experimentado a lo largo de nuestras vidas, esto sería considerado absolutamente imposible. Piensen en Sara, quien ya había sobrepasado la edad de concebir, y en Abraham, que se acercaba a los 100 años. La idea de tener un hijo era realmente ridícula. Por eso se preguntó: ¿tendré realmente un hijo ahora que soy tan mayor? Versículo 14. ¿Qué le dijo Dios en respuesta? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En el mundo de Dios, ninguna de estas cosas es imposible. Hermanos, permítanme darles un ejemplo. ¿No es la Luna el cuerpo celeste más cercano a la Tierra? Se dice que su gravedad es tan solo una sexta parte de la gravedad terrestre. Por ejemplo, una persona que en la Tierra puede levantar 30 kilos, en la Luna podría levantar 6 veces más. Hermanos, esto significa que si apenas puede levantar 30 kilos en la Tierra, en la Luna podría levantar 180 kilos sin esfuerzo. ¿No es impresionante? Dependiendo de dónde estemos, levantar 180 kilos puede volverse completamente factible. Pero quienes están atrapados en la mentalidad del mundo físico creen que levantar 180 kilos es imposible. Sin embargo, en el mundo de la fe, donde tenemos plena fe en Dios, todo es posible. En la palabra de Dios está escrito: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Todo es posible, así que cada vez que quieran decir no se puede, es imposible, piensen en la Luna. Imaginen una persona que en la Tierra puede saltar 2 metros, en la Luna podría saltar hasta 12 metros de altura. Si vieran a alguien saltar 12 metros de altura, ¿lo considerarían como un ser humano? El mensaje que quiero transmitirles hoy es este. Aunque creamos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, muchas veces no aceptamos este hecho en nuestros corazones. Por eso nuestras vidas pueden volverse difíciles y desafiantes, y a veces incluso carentes de alegría en el camino del Evangelio. Esto nos conduce a luchas continuas. Todos los que están aquí deben convertirse en quienes enseñen todas estas cosas a los futuros nuevos miembros.
Como los dos ciegos, debemos aprender a usar ese mecanismo llamado fe. ¿Qué hacemos si no tenemos fe? Veamos Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aunque en la Luna sería completamente posible, en los límites físicos de la Tierra, la gente suele decir, eso es imposible, yo jamás podría lograrlo. Sin embargo, Dios siempre prepara un espacio especial donde la fe puede operar. Por eso debemos cultivar una fe firme, una fe que nos conecte con ese lugar invisible, pero real, donde la obra de Dios se manifiesta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿No les temblaba el corazón al escuchar la historia de la misión mundial? ¿No se han preguntado, ¿cómo puedo asumir esta tarea tan inmensa? Si es así, observen el mar por un momento preguntándose, ¿se puede abrir un camino aquí? Miren con atención el mar. En el mundo físico no existe forma alguna de que se abra un camino. Sin embargo, ¿qué hizo posible lo imposible? Fue a través de la fe que Dios obró todas esas maravillas. Estamos sometidos a la gravedad de la Tierra y la hemos experimentado desde que nacimos. Sin embargo, si nos trasladáramos un momento a la Luna, alguien capaz de saltar 2 metros en la Tierra podría saltar allí hasta 12 metros. Es sorprendente. Significa que nuestras capacidades dependen del entorno en el que nos encontramos. Por favor, recuerden que quienes viven continuamente en el mundo de la fe pueden convertirse en los protagonistas a través de los cuales Dios completa su obra, como Noé, Abraham, Josué o Caleb. Esperando que todos los miembros de nuestra familia celestial cultiven una fe más hermosa que en años anteriores y reciban una bienvenida gloriosa en el eterno reino de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.